Hola, yo soy Isis Carolina Núñez Uribón y estaré hablando sobre el científico que me tocó, Arquímedes de Siracusa. Arquímedes nació en Siracusa en el 298 a.C. y murió en el 212 a.C. Podemos encontrar textos hablando sobre Arquímedes, como los cuentos de Plutarco, Livio y Polibio, en los cuales se habla de los distintos artilugios que se había creado, como por ejemplo la catapulta y la polea compuesta, los cuales fueron utilizados en la pelea por Siracusa. Arquímedes pues fue uno de los matemáticos más brillantes de toda la historia y también fue considerado como un genio de la física y la ingeniería. Algo muy importante referente a estos nombramientos dirigidos a Arquímedes es la época en donde él vivió, porque la matemática, la ingeniería y la mecánica eran disciplinas consideradas no aptas para los intelectuales, sino que estas estaban ligadas a los esclavos y a los trabajadores manuales. Por ende, no era normal y no era bien visto ver a un intelectual interesado por esas disciplinas. Sin embargo, Arquímedes no pudo apaciguar o disimular la fascinación y el encanto, la atracción que sentía hacia dichas disciplinas. Entonces, él básicamente decidió ser feliz y entregarse a crear diseños para los diferentes artilugios que llegó a crear en su vida. Pero, aunque él se sentía muy feliz referente a esos artilugios, también sentía vergüenza, obviamente por el contexto de la época, el hecho de, como mencioné anteriormente, no era bien visto tener a un intelectual interesado en dichas disciplinas, así que él nunca desarrolló testimonios escritos referente a sus artilugios, sino que los relatos e historias que tenemos sobre Arquímedes son básicamente cuentos contados por terceras personas. Pero vamos a hablar un poquito sobre la época y sobre los aportes que hizo Arquímedes referente a la época, ya que la matemática y la ingeniería no eran consideradas como disciplinas científicas como tal y no se tenían los conocimientos que se tienen ahora, así que básicamente los conocimientos pasados eran basados en cosas que ya se experimentaba, dígase, los conocimientos eran empíricos. Y podemos ver la utilización el empleo de dichos conocimientos por civilizaciones anteriores, como lo eran la egipcia y la babilónica. La egipcia podemos ver que utilizaban esos conocimientos empíricos para la creación de pirámides, porque sin tener un conocimiento científico, los egipcios fueron capaces de construir pirámides, las cuales requerían llevar piedras enormes a grandes distancias y juntarlas con precisión. Así que este tipo de precisión era algo matemático, era algo ingenieril, pero no se toma como tal porque no se tenía ese concepto. Y de igual forma lo lograron. Y otro ejemplo muy importante serían los ingenieros griegos, como Eulapio de Samos, el cual creó túneles excavados con una gran precisión sin tener conocimientos matemáticos o ingenieros respecto al tema. Bueno, los conocimientos sí lo tenían, pero científicamente no estaban ahí, sí de forma empírica. Entonces, ahora bien, hablando de la importancia de Arquímedes en la época y cómo él aportó aquí, es que Arquímedes básicamente se encontraba en una intersección referente a los dos ámbitos, dígase ingeniería y matemática, porque la ingeniería no tenía la elegancia que tenía la matemática aplicada en ese entonces, pero por otro lado, a la matemática también le faltaba algo, porque era considerada como algo simple y únicamente abstracto, no como algo aplicable. Entonces, dentro de los aportes que podemos ver que Arquímedes hizo referente a diversas disciplinas, podemos ver el
la ley de la palanca, la cual nos habla básicamente sobre la relación que hay entre el peso y la distancia. ¿Cómo funciona esto? Les voy a explicar. Resulta que luego de diferentes experimentos, Arquímedes encontró la solución al teorema de la palanca, de cómo funcionaba este artefacto. Y él lo explicó en un axioma. Y dijo bien que el peso está relacionado, está en relación con la distancia. Dígase que si hay un mismo peso a una misma distancia, la balanza se va a equilibrar. Pero si hay un peso distinto a una distancia distinta, pues la balanza se va a desequilibrar y va a ir hacia el lado que tenga más peso con mayor distancia. Ese fue uno de los aportes que hizo Arquímedes referente a la matemática, a explicar cómo funciona la palanca, ese proceso. Y por otro lado tenemos que otro de los aportes es uno de los dispositivos atribuidos a Arquímedes, que era algo que podía reproducir los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Y aunque no se relacionaba con la mecánica o con la física o con la matemática, se relacionaba con la astronomía. Así que Arquímedes solamente aportó. Entonces, ahora para resumir el conocimiento y lo que se ha dicho en este video, aparte de todo lo que se habló o de lo que se trata, el texto relacionado con Arquímedes en el libro que el maestro proporcionó para resumen, tenemos que concluir en que Arquímedes fue uno de los pioneros en el uso de las matemáticas para resolver problemas de la vida real. Tenemos también que tener en cuenta que su legado influyó no solo para realizar aportes o para innovar en las diferentes áreas como lo son la física, la matemática y la ingeniería, sino que estos también tuvieron un valor increíble en otras áreas como son la astrología y astronomía. Y tenemos que también decir que sus descubrimientos fueron un momento muy importante y han desarrollado y han ayudado a diferentes científicos a hacer aún más avances en las diferentes ramas de las disciplinas relacionadas a la física, ingeniería y demás. Así que Arquímedes no solamente dejó un impacto duradero en la ciencia, sino que también cambió la forma en la que entendemos y analizamos el conocimiento. Así que gracias por ver. Espero que haya disfrutado de la exposición.